Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí en esta segunda charla de la Escuela de Democracia, segunda charla del curso 2025-2026. Hoy tenemos el placer de contar con Javier Tajadura. Ya sabéis que yo soy de presentaciones más bien cortas, así que me voy a ceñir a una presentación basada en dos pinceladas. La primera pincelada es académica. Javier Tajadura es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Supongo que ya lo habéis podido leer en la presentación que hemos enviado por mail, pero en fin, básicamente es fácil de presentar porque académicamente lo es prácticamente todo, ¿no? Es especialista en Derecho Constitucional Comparado y Reformas Institucionales, es autor de 13 monografías y ha dirigido 12 obras colectivas sobre temas como federalismo, justicia constitucional, derechos fundamentales y reformas constitucionales. Es autor, además, de más de 200 artículos en revistas y capítulos en obras colectivas publicadas en Europa y en América. Ha desarrollado estancias de investigación en algunas de las mejores universidades de Europa y es, además, miembro de consejos editoriales de revistas científicas de prestigio. Esta sería la primera pincelada a la académica y, además, como es habitual en esta Escuela de Democracia, nos gusta traer a personas que no solo destacan en lo académico o en lo profesional, sino que inciden de alguna manera con su voz en el devenir de la sociedad, ¿no? Que intervienen en las cuestiones que tienen que ver con la democracia. Y desde este punto de vista, esta segunda pincelada, digamos más social, más de intervención, se puede a su vez subdividir en tres pequeños brochazos. Todos los artículos y todas las intervenciones de Javier Tajadura, especialmente en artículos de opinión en El Mundo y en El Correo, destacan, a mi juicio, por tres propiedades. La primera es que al leerlo uno ve el conocimiento técnico, el verdadero conocimiento de un especialista en Derecho Constitucional. Yo no estudié Derecho, estudié Filosofía y llevo aquí 13 años y a veces considero que se me está pegando algo de jurista o que he aprendido algo de Derecho, y leyendo gente como Javier Tajadura te das cuenta de que no, de que sigue siendo un absoluto ignorante en estas cosas. Es una gozada leer los artículos de Javier por el conocimiento técnico que desprenden de la Constitución y de la técnica constitucional. Además, un segundo brochazo dentro de esta segunda pincelada es que no solo es un especialista en teoría constitucional, no solo desprende sabiduría constitucional, sino que además tiene un pozo de conocimiento político, a mi juicio, poco habitual en muchos constitucionalistas. No solo conoce muy bien las tripas de la Constitución, sino que se nota al leerle un conocimiento de teoría y filosofía política, como digo, poco habitual. Y en tercer lugar, como tercera propiedad de esta segunda pincelada, digamos, social, me gustaría destacar, no sé cómo decirlo, la imparcialidad o la ecuanimidad que desprenden también sus escritos. Yo recuerdo en el año 2013, 2014, 2015, cuando el gobierno del Partido Popular estaba inmerso en casos gravísimos de corrupción, la voz de Javier Tajadura era una voz durísima, muy crítica, durísima contra el Partido Popular. Y ahora que han cambiado las tornas y que es el gobierno del Partido Socialista el que está envuelto en otros escándalos de corrupción, la voz de Javier Tajadura sigue siendo igual de dura, igual de crítica e igual de lúcida. Y eso es poco habitual en nuestro ecosistema mediático. Gente ecuánime, gente a la que te pone difícil situarla en uno u otro de los dos grandes banderíos que de una u otra forma siempre parece que protagonizan la vida de este país. Así que por todo eso y por muchas cosas más, es un verdadero honor tenerte aquí, Javier. Muchísimas gracias por acudir a la llamada de la Escuela de Democracia, y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación para estar aquí en esta Escuela de Democracia. Es un honor, y muchísimas gracias por tu presentación. Jorge es un amigo, excesivamente elogió su presentación. Todas las palabras pues consideran como fruto de la amistad que nos une y
y la admiración mutua que nos profesamos, porque efectivamente a mí me gusta mucho la filosofía, no solo el derecho, y entonces sigo también los trabajos de Jorge con mucho interés. Bien, el tema que se me ha comentado, o más bien que yo he escogido, explico Jorge que era una escuela de la democracia, me dio para elegir el tema, y elegí un tema quizá excesivamente ambicioso, como es la crisis de la democracia constitucional. Un tema excesivamente ambicioso que cuando estaba preparando la intervención he dicho tengo que acotar bien la materia, y entonces para no perderme y para que no se pierdan ustedes voy a dividir la exposición en tres partes. En una primera voy a exponer cuáles son las causas por las cuales la democracia está en crisis, no ya en España, en Francia, sino que la democracia constitucional como forma histórica está en crisis en todos los países, en la mayor parte de los países. Entonces esa será la primera parte de la intervención. ¿Por qué? Los estabilizadores de la democracia, los presupuestos que han hecho posible el éxito de la democracia constitucional durante 50 años, esos tres presupuestos, pues están hoy amenazados, erosionados o incluso destruidos. Esa será la primera parte de la exposición. En segundo lugar, expondré en qué se traduce la crisis de la democracia, que básicamente es en la destrucción o el incumplimiento de lo que podemos llamar las reglas no escritas de la democracia. No el incumplimiento de la Constitución, que eso ya es bastante grave, sino que toda Constitución democrática se basa en unas reglas no escritas que cuando se ponen en cuestión o se quebrantan es cuando verdaderamente nos podemos percatar de la crisis ante la que nos encontramos. Y luego una tercera parte de la exposición, si me da tiempo y me gustaría llegar a ella, por lo menos para poner de manifiesto algo de ello, es proyectar esa crisis de la democracia constitucional ya al caso español. El caso español, también la democracia está en crisis y, en concreto, yo creo que la crisis de la democracia es la crisis de los partidos políticos y exponer las dos manifestaciones de esas crisis y los problemas de los partidos políticos en España. Ese será el índice o el esquema que quiero seguir. Bien, crisis de la democracia, ya he mencionado varias veces crisis de la democracia constitucional. Quizá deba empezar por aquí, podría ser innecesario, pero igual no lo es. Entonces se llama escuela de democracia a secas y me parece un acierto. ¿Por qué me parece un acierto? Porque la democracia no necesita adjetivos. Cuando se ha querido adjetivar a la democracia, pues hemos ido mal. Recuerden simplemente que en el régimen anterior, en la dictadura del general Franco, también decían que eran una democracia, de una democracia orgánica. O si ustedes van a la República Popular China, también dirán que, a pesar de que es una dictadura comunista, que es una democracia popular. Se le pone adjetivos, democracia popular, democracia orgánica, obviamente no, ni el régimen de Franco ni el régimen chino son democracias, sino que son dictaduras. Cuando hablamos de democracia, cuando al menos yo voy a hablar en esta sesión de democracia, me estoy refiriendo a la que considero la única democracia posible, que es la democracia constitucional. ¿Qué es la democracia constitucional? Que es una democracia liberal, que es una democracia representativa. Es la democracia que surge después de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos, Alemania, Italia, etcétera, que había tenido un precedente en la Alemania de Weimar, que había acabado trágicamente. Pero democracia constitucional es aquella que lleva a cabo una síntesis entre el principio democrático y el principio liberal. Democracia constitucional es aquella en que no existe ningún poder absoluto o ningún poder ilimitado. Donde vean un poder absoluto, un poder ilimitado, allí no hay democracia. Por eso la democracia son límites. La democracia constitucional es aquella en que hay una constitución que fundamenta democráticamente el poder del Estado, pero que al mismo tiempo lo limita. La democracia es un poder, es un régimen en que todos los poderes están limitados. La democracia es liberal. No puede haber un oxímoron de nuestro tiempo, democracia iliberal. Si ustedes oyen en Hungría, por ejemplo, en Hungría hay elecciones y dicen, son una democracia. Dicen, sí, pero no respetamos ciertos derechos, etcétera, el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, somos una democracia iliberal. No, no son una democracia, son una autocracia electoral. Entonces, quiero desde el principio señalar de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia constitucional. Digo, regímenes que se fueron implantando después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que desgraciadamente en España y en Portugal, pues por... Va a ser difícil de abrir. En España y Portugal, pues tuvimos que, por la prolongación de las dictaduras, no nos sumamos a esa ola democratizadora hasta los años 70.
Bien, pero digo que a finales del siglo pasado todas las democracias, muchas gracias Jorge, todas las democracias entraron en crisis. Y entraron en crisis porque los 3 presupuestos en que se había basado su éxito pues se vieron gravemente erosionados. Muy brevemente, para tampoco extenderme mucho en esta primera parte. El primer presupuesto del éxito de las democracias constitucionales en Europa, y también en buena medida el éxito de la democracia constitucional en España en los años 80 y 90, fue el crecimiento económico, el aumento del bienestar social, ¿no? Periodos de tiempo prolongados de crecimiento económico, de aumento de la riqueza, de aumento de la prosperidad, hizo que las sucesivas generaciones tuvieran la perspectiva de que iban a vivir mejor que las anteriores. Los años 60 fueron mejores que los 50, los 70 mejores que los 60. Entonces, ese crecimiento económico, ese bienestar social, legitimó funcionalmente las democracias. Las democracias eran efectivas, daban a la sociedad lo que la sociedad reclamaba. Eso, evidentemente, sus crisis económicas, la crisis del petróleo, pero sobre todo a partir de 2007-2008, la grave crisis económica y financiera mundial, pues acabó ya con ese crecimiento prolongado y digamos que por primera vez ya eso no podía decir unas generaciones, es decir, nosotros vamos a vivir mejor que nuestros padres, desde el punto de vista estrictamente económico o material, de que vamos a poder acceder a una vivienda, a un trabajo fijo, etc. Entonces, eso minó, evidentemente, eso minó la legitimidad de las democracias constitucionales. Y con eso hay que contar. Por lo tanto, digamos, lo dejo simplemente anotado y apuntado. Por lo tanto, digamos, la recuperación, la reconstrucción de un contrato social, pues será necesario. Pero eso no es fácil hacerlo, digamos, ahora voy a exponer los problemas, eso no está al alcance, solucionar estos 3 problemas que voy a poner de manifiesto, no está al alcance de un país por sí solo. Esto solamente podrá, digamos, resolverse a una escala supranacional o a una escala europea. Un país hoy no puede autárquicamente pues, modificar su sistema económico, etcétera, o resolver los problemas. Bien, segundo presupuesto. También gravemente erosionado. El primer presupuesto era el crecimiento económico. El segundo presupuesto de las democracias constitucionales era la homogeneidad cultural. La homogeneidad cultural. Todos los teóricos de la democracia de los años 20 pues hablan de que hace falta una sociedad culturalmente homogénea, ya no solamente esa homogeneidad social que he dicho antes, sino una homogeneidad cultural. Bien, eso quebró a lo largo de los años 60 y 70 en muchos países como consecuencia de la descolonización, pues arribaron a Europa pues muchas personas de otros países y últimamente pues el fenómeno de las migraciones, que son muy positivas porque es necesaria, la inmigración, digamos, produce efectos positivos, es necesaria, pero qué duda cabe, muchas gracias Jorge, pero qué duda cabe que también genera problemas, genera tensiones, la convivencia entre personas que profesan religiones distintas o que proceden de tradiciones distintas. Entonces, eso hay que gestionarlo bien y, desde luego, la democracia constitucional tiene una respuesta, que es que en democracia constitucional cada uno puede tener las costumbres, las tradiciones, etcétera, que quiera, pero cabe hablar de que es necesaria esa homogeneidad cultural en el sentido de que solo cabe una cultura, la cultura de los derechos fundamentales, el respeto a los derechos fundamentales. Fuera del respeto a los derechos fundamentales, pues no tiene cabida ninguna práctica ni ninguna tradición. Ese sería el canon, el mínimo, el que hay que respetar. Bien, pero qué duda cabe que esto ha erosionado la crisis económica, la problemática gestión de la inmigración son el caldo de cultivo de los movimientos populistas y radicales. Eso es indiscutible. Por lo tanto, ahí tenemos 2 problemas que habrá que gestionar, pero cuya existencia creo que nadie sensatamente puede discutir. Y el tercero, que me voy a detener un poco más en él, es el cambio radical de las estructuras de comunicación, la desaparición de la intermediación en la opinión pública. Ha dicho Jorge que comparto con él, una de las actividades es pues, escribir artículos en periódicos, pero hay que ser conscientes de que los lee poca gente.
Entonces, porque ha habido un cambio radical en las estructuras de comunicación. La democracia constitucional es un régimen de opinión pública libre e informada. Sin una opinión pública libre e informada, ninguna democracia constitucional puede sobrevivir. Entonces, si difícil es corregir la crisis económica, si difícil es gestionar sensatamente el tema de inmigración, casi diría que es imposible, digamos, corregir este problema que les voy a explicar ahora, de que ha desaparecido la intermediación en la opinión pública con consecuencias nefastas, pues, de auge de populismo, de la radicalización, etc. Piensen que, por hacer un poco una breve historia, ¿no?, de la forma de la transmisión de ideas, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando. Durante siglos, piensen que durante siglos, aquí habría dos puntos de inflexión, la imprenta e Internet. Ahora vamos a ver las consecuencias de Internet, pero se ha dicho, la Internet es la imprenta de nuestro tiempo, por eso conviene remontarse un poco atrás para ver, digamos, esa evolución. Durante siglos, durante toda la Edad Media, transmitir una información, una idea de una persona a un grupo reducido de personas, a 100 personas, digamos, era una tarea hercúlea. Una persona, un monje, tenía que estar días y días copiando letra a letra. Y entonces lo que digo, reproducir un texto, reproducir, por lo tanto, una idea a 100 personas era una hazaña. Era una hazaña formidable. Todo eso cambia con la aparición de la imprenta. Sin la imprenta, la reforma de Lutero no habría podido tener éxito, porque Lutero consigue en poco tiempo 250.000 copias de las tesis de Lutero. Entonces eso fue, naturalmente, una revolución. Naturalmente esa revolución tuvo efectos positivos, claro, mejoró las posibilidades de transmitir ideas, transmitir conocimientos. Fue un avance emancipador, liberalizador, pero también produjo guerras de religión, conflictos civiles, etc. Tuvo sus luces y sus sombras. Obviamente, antes de la imprenta era mucho más fácil mantener la ortodoxia religiosa y la estabilidad política. Con la imprenta eso cambia. Bien, pero durante los 5 siglos posteriores a la aparición de la imprenta, durante esos 5 siglos es cierto que el coste de transmitir información y el coste de transmitir la información disminuyó. La velocidad de transmisión aumentó, pero se mantuvieron durante 5 siglos los dos pilares estructurales de ese régimen de comunicación, que había pocos centros emisores, y que no todo el mundo tenía acceso a esos centros de emisión. Periódicos, pero un número limitado. Había radios, había televisiones. Eran un número limitados. Y ese número limitado de emisores funcionaba hacia una labor de filtro y de intermediación. No cualquier cosa podía aparecer en un periódico, en una radio o en una televisión. Todo eso salta por los aires. Todo eso salta por los aires con la aparición de Internet y con la aparición de las redes sociales. Esa estructura de comunicación es historia. Es historia. A partir de ahora, ya transmitir, digamos, cualquier información está al alcance de cualquier sujeto, de cualquier individuo aislado. Y a través de las redes sociales, digamos que se puede hacer viral y transmitir a millones de personas cualquier idea, aunque sea, digamos, la más estrambótica o la más repugnante. Y entonces, claro, las redes sociales son hoy, al principio todo esto también pudo verse pues con una cierta ilusión y decir, hombre, la imprenta tuvo sus luces y sus sombras, pero fue un avance. Internet y las redes sociales pues también tendrán sus problemas, pero van a ser un avance liberalizador, democratizador en un buen sentido, pero creo que a estas alturas ya mantener, digamos, esa ilusión, pues yo creo que es un poco ingenua, porque nos topamos con la realidad más inmediata de lo que nos encontramos o de lo que os encontráis pues cuando os sumergís ahí en las redes sociales. Claro, no quiero extenderme más sobre esto, pero digamos por el famoso algoritmo, digamos que simplemente, digamos, lo que persigue es el beneficio económico, que por lo tanto, cuanto más se vea una idea o una imagen, cuanto más se vea, más beneficio se obtiene. Y entonces, desgraciadamente, las ideas absurdas o las imágenes violentas, por decirlo de alguna manera, tienen más éxito
o más... tienen más éxito, hay más gente que prefiere ver ideas radicales que ideas moderadas. Eso es así. Entonces, esa estructura de la comunicación pública ha cambiado. Tenemos hoy las redes sociales y son formidables máquinas de propagación de mentiras, de bulos, de desinformación. Vamos a celebrar en diciembre el 50º de la muerte de una de las mujeres más inteligentes del siglo XX, Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene palabras y textos luminosos sobre esto. Cuando se difunde una mentira, no se hace con la intención de que se crea la mentira. Pues vamos a repetir mucho una mentira a ver si la gente se cree la mentira. Sino decía Hannah Arendt, cuando se repite mucho una mentira es para que la gente al final no se crea nada. Y decía Hannah Arendt, cuando no se distingue la verdad de la mentira, tampoco se distingue la verdad del bien, el bien del mal, y ninguna democracia puede subsistir sin una dosis de verdad. ¿Qué razón tenía? Y lo decía hace décadas. Ninguna democracia puede subsistir sin una dosis de verdad. ¿Qué razón tenía? Vamos a ver. Que las mentiras son más viejas que el TVO, no vamos a decir, no, es que esto de la desinformación es de ahora. No, la desinformación y las mentiras son, digamos, inherentes a muchas épocas, y voy a decir simplemente un ejemplo para que vean la trascendencia que tuvo. La República de Weimar, que he dicho fue la primera democracia constitucional, en 1919, una asamblea constituyente en enero del 19 por sufragio universal masculino y femenino, en las elecciones constituyentes se eligió una asamblea y hacen esa constitución. Pereció por muchas cosas, pero entre otras por la difusión masiva de una gran mentira. Una mentira que acabaron creyéndosela millones y millones de alemanes, de pronto, por lo menos el 38% que votó a Hitler y otros que votaron a otros partidos. ¿Cuál fue la mentira? Esa mentira, digamos, tuvo un éxito notable, minó la legitimidad de la República de Weimar. Era la mentira de la puñalada por la espalda. ¿Qué era eso de la puñalada por la espalda? Que el ejército alemán había ganado la guerra, pero le habían dado una puñalada por la espalda los judíos, los socialistas, y entonces el ejército de Alemania había perdido la guerra, pero no por una derrota militar, sino por una traición, digamos, de los socialistas, de los judíos, etcétera, de los que habían hecho la República de Weimar. Evidentemente eso era falso. El ejército alemán perdió la guerra por la incompetencia de su mando y por la inferioridad al final de recursos. Lo que pasa es que como el alto mando del Estado Mayor alemán iba diciendo todos los días, vamos a ganar la guerra, estamos ganando la guerra, como no había fuerzas extranjeras en Alemania, porque todo el ejército alemán combatía fuera, pues los ciudadanos de Alemania se iban creyendo que estaban ganando la guerra. Y de repente, claro, de la noche a la mañana, le dicen, cuando ya fracasa el frente de Bulgaria, se unen todos los frentes, les dicen que ha sido derrotado, se aniquilan los ejércitos que han perdido, pues efectivamente sufren un shock. Y eso facilita que luego se crea lo de no ser por la puñalada por la espalda. Bien, y entonces no había internet ni había redes sociales, pero se pudo difundir, digamos, colectivamente esa mentira. Hoy, una mentira, digamos, de ese tipo es mucho más fácil. Lo que ha cambiado no es que antes no se dijeran mentiras y ahora sí, o que antes no se quisiera desinformar y ahora sí. Lo que ha cambiado es la posibilidad de hacerlo a gran escala, y voy a terminar porque no quiero extender mucho sobre esto, y de afectar incluso a los procesos democráticos. A través de mentiras y de desinformación a gran escala se puede afectar a los procesos democráticos. Les pongo un ejemplo y ya paso a otra cosa. Ahora no recuerdo si fue en Chequia o en Eslovaquia, hace 4 o 5 años, en unas elecciones en un país de Centro Europa. Pocos días antes de las elecciones se difunde un audio, ahora nosotros estamos habituados a escuchar ese tipo de audios, ¿no? Lo que pasa es que estos son verdaderos, en el que unos empresarios le decían a un candidato a las elecciones, te vamos a dar tantos millones de euros si haces esto, si tomas estas decisiones. Bueno, en el audio se ponía de manifiesto que el candidato era una persona corrupta que iba a tomar decisiones a cambio de dinero. Días después de haberse difundido masivamente, había tenido millones, digamos, de audiciones ese audio, pues se demuestra que es totalmente falso. Pero que es totalmente falso, quiero decir, no que haya habido, que se hayan malinterpretado las palabras, porque las palabras no podían malinterpretarse, era te doy dinero, tantos millones, tal, sino que el audio había sido generado
por inteligencia artificial. Y resulta que por inteligencia artificial se pueden generar ya no solo audios, sino vídeos. Parece ser que sería posible hacer un vídeo en que tú o yo apareciéramos apuñalando a una persona. Entonces, y eso naturalmente podría difundirse, tal, verse. Entonces, estos peligros de desinformación, claro, al final se dijo, no, eso es falso, pero ya el daño estaba hecho, hasta qué punto ese dato o esa falsa información contribuyó a que esta persona pues, no tuviera el éxito electoral que en otras circunstancias hubiera tenido. Eso es lo que me estoy refiriendo con la capacidad de desinformación, que naturalmente llevan a cabo, digamos, una serie de potencias que, porque la democracia constitucional también tiene un enemigo, que es un enemigo externo, una serie de países que quieren desestabilizarnos, empezando por Rusia, China, etcétera. Bien, pero con esto cierro, digamos, lo de el tercer presupuesto de la democracia constitucional que está en crisis, es la opinión pública informada a través de intermediación. Entonces ya no hay filtros. O sea, esta es la idea que les quiero transmitir. Ya no hay filtros. Si Jorge o yo mandamos un artículo disparatado a un periódico, el periódico va a decir, esto no se puede publicar. O si alguien manda un vídeo a Antena 3 o a una televisión, va a decir, este vídeo. Pero es igual, porque aunque no salga entonces, no saldrá en Antena 3 o no saldrá en el correo, pero alguien lo colocará en Internet y lo verá mucha más gente en Internet que la que leerá un modesto artículo escrito por nosotros. Entonces, esa es la realidad con la que hay que luchar, y esa es, digamos, la situación que pone en crisis, digamos, la democracia constitucional tal como la conocemos. Bien, entonces esa es la situación y, insisto, ya no aquí en España, sino esto es predicable en todos los países. ¿Cómo se puede combatir, digamos, la desinformación, los bulos, etcétera? Pues también ningún país está en condiciones de hacerla por sí solo, eso solo se puede hacer a escala supranacional, también desde el punto de vista, igual que la crisis económica no la puede resolver un país, esto tampoco, solamente nuestra esperanza, digamos nuestra esperanza ya hablando como españoles, es la Unión Europea. A escala europea, intentar aminorar cada uno de estos problemas que les acabo de exponer, y algo pues está haciendo la Unión Europea. Bien. Estas son las causas. Ese crecimiento económico, esa homogeneidad cultural, esa intermediación en la opinión pública eran los estabilizadores de la democracia. Hoy han saltado por los aires, luego la democracia puede desestabilizarse. ¿En qué se va a manifestar, ¿no? ¿En qué se va a concretar, digamos, cuando decimos una democracia ya ha entrado en crisis? ¿Cómo nos percatamos o cómo podemos hacer ese juicio para valorarla? Y no se trata de cuestiones jurídicas, de ver, digamos, si se cumple o no la Constitución, un artículo u otro, sino que es algo más profundo. Es si se cumplen o no las reglas no escritas de la democracia, que las voy a exponer aquí porque son muy sencillas de entender. Probablemente ya las sepan y no les añada nada nuevo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas no escritas de la democracia? O sea, sus presupuestos, digamos, éticos. La tolerancia, la regla de la tolerancia y la regla de la autocontención. Cuando esas reglas no se respeta la tolerancia y no se respeta la autocontención, entonces tienen que saltar las alarmas y decir, esta democracia, si esas reglas no se cumplen, esta democracia está en crisis. Bien, entonces estoy diciendo, no estoy tirando piedras contra mi tejado, estoy diciendo que más importante que el diseño constitucional, la mejor constitución del mundo no serviría para nada si no hay una cultura política determinada en que estas reglas se respetan. Las reglas son parte de la cultura política. La cultura política es mucho más importante que el texto o que el diseño constitucional. Pongo un ejemplo. Estados Unidos, hoy atraviesa también Estados Unidos, ¿verdad? Allá donde fijemos la vista, hasta los Estados Unidos, que fueron, digamos, los creadores de todo este invento, en buena medida, están hoy en crisis. Pero Estados Unidos, si dejamos de lado la crisis actual, durante sus primeros tiempos, o durante mucho tiempo, pues Estados Unidos ha sido una democracia estable y prolongada en el tiempo. Y, por ejemplo, lo comparamos con Argentina. No, su historia política ha sido muy diferente. Argentina ha tenido regímenes dictatoriales, militares, etcétera. Pero ¿por qué digo voy a comparar Argentina con Estados Unidos? Porque en Argentina, cuando hicieron su constitución, copiaron la americana en prácticamente 2/3. 2/3 de la Constitución argentina está copiado de la Constitución americana. Como diciendo, pues si copiamos esto, no basta el diseño constitucional. Lo importante es esa cultura política. Si no hay una cultura política, nosotros también tenemos
adelanto ya un poco lo que quiero decir con la comparación con España. Nosotros tenemos un régimen parlamentario muy similar al alemán. El diseño de nuestro parlamentarismo, de nuestra forma de gobierno parlamentaria, está muy copiada con el del alemán. La idea de gobierno parlamentario, la idea de moción de censura constructiva, tal cual, la moción de censura constructiva la tenemos copiada del artículo de la Constitución alemana. Entonces estamos copiados. ¿Funciona mejor el parlamentarismo alemán que el nuestro? Evidentemente. No voy a desarrollarlo ahora. Pero claro, ¿por qué funciona mejor el parlamentarismo alemán? Porque esa cultura política, esas reglas de tolerancia y autocontención se respetan escrupulosamente, como ahora vamos a ver en Alemania, y no se respetan en España. Pero antes tengo que decirle, ¿en qué consiste la tolerancia, la regla de tolerancia? Cuando la regla de tolerancia desaparece, y yo voy a ser contundente, creo que en España la regla de tolerancia brilla bastante por su ausencia. ¿Qué consiste la regla de tolerancia? La regla de tolerancia se basa en una determinada concepción de la democracia que he dicho al principio, pero que podemos, por señalar a su inspirador, kelseniana. La democracia, según Kelsen, la democracia es pacto, compromiso, transacción, exige un espíritu pactista, un espíritu de acuerdo. Es el gobierno de la mayoría, pero respetando a las minorías. El gobierno de la mayoría, pero integrando a la minoría. Por eso tiene que haber una garantía de las minorías y Kelsen inventa el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un invento de Kelsen, precisamente para eso, para evitar una dictadura de la mayoría. Esa cultura política democrática, que la democracia es pacto, acuerdo y transacción, claro, que se base en la tolerancia quiere decir que va a haber adversario político, claro que sí, legítimos adversarios que van a competir electoralmente por el poder y por tener el mayor número de diputados y por formar una mayoría parlamentaria que les permita formar un gobierno. Pero el adversario es siempre legítimo. La tolerancia supone admitir la legitimidad del adversario y nunca, bajo ningún concepto, considerarlo un enemigo, porque eso es ya plantear la política en términos ya smithianos, de amigo-enemigo, y eso es incompatible con la democracia constitucional. Cuando no se reconoce al adversario, porque se le considera ya un enemigo, la misma legitimidad que a uno para gobernar y para formar mayoría, la regla de tolerancia queda destruida. Y eso lo podemos ver en experiencias históricas. En última instancia, en la Segunda República Española, cuando en el año 33 se produce la victoria electoral de la CEDA, etc., y algunos no reconocieron, es decir, en la República, Segunda República, solo puede gobernar, digamos, el Frente Popular o la izquierda, pero no puede gobernar la CEDA. La CEDA, la regla de tolerancia se quebró, en la Segunda República se quebró y luego al revés, o sea, se veían como enemigos, no como adversarios. Entonces, desgraciadamente, pues ¿cómo acabó aquello? Pues cuando se ve al otro como enemigo, pues al final acaba convertido en un verdadero enemigo y después del golpe militar, pues una guerra civil. Podemos ver que la regla de tolerancia, digo por decir ese caso español, la regla de tolerancia ahí se quebró totalmente. O en Chile, en Chile cuando el golpe de Estado. También Chile era un país que es bastante estable, una democracia estabilizada, pero se produjo una gran polarización y una división de considerar que si ganaba el otro era como una suerte ya de enemigo. Entonces, podemos ver muchos ejemplos históricos en que la regla de tolerancia ha quebrado. Entonces, nosotros he puesto el ejemplo español precisamente porque acabamos así en la Segunda República. Luego, como decía Manuel Azaña, la musa del escarmiento, para que eso no volviera a ocurrir nunca más, sobre bases totalmente distintas y sobre unas bases de tolerancia máxima, de consenso, es sobre lo que se levanta la democracia constitucional española. Constitución del consenso, de reconciliación, y para que ya nunca más va a haber enemigos, sino solo va a haber adversarios legítimos que tienen el mismo derecho que el otro para gobernar. Entonces, esta regla es la regla de la tolerancia. La segunda regla no escrita, pero fundamento de esta cultura política democrática, es la regla de la autocontención. Quiere decir, no utilizar nunca la mayoría, limitarse en el uso de la mayoría, nunca para aniquilar, digamos, o oprimir a las minorías. Cuando quiebra la primera, puede quebrar la segunda. Es decir, si consideras que el adversario es un enemigo, tengo que utilizar todos los mecanismos y todo el poder en mi servicio para evitar que el otro pueda gobernar.
y ya no autocontenerme. Y luego, como voy a explicar la crisis en España, les explicaré en qué ha consistido, digamos, esa violación de la autocontención. Pero que quede claro, digamos, sobre la importancia de estas dos reglas no escritas de la democracia: tolerancia y autocontención. Y ahora ya veamos la situación de España, veamos cómo se encuentra nuestra democracia constitucional. Bien, por de pronto, por recapitular, los tres estabilizadores en España han desaparecido como en cualquier otro sitio. Las reglas no escritas se han quebrado, por lo que vamos a ver. La causa última, digamos, de la crisis en España ya concretamente, de que se hayan quebrado, porque ¿quiénes quiebran esas reglas? Las quiebran los partidos políticos. Quizá conviene, por eso, hacer ahora un pequeño excursus, o el segundo excursus, ¿no? He hecho uno al principio para decir que es democracia constitucional, ahora dar un paso. La democracia constitucional, la democracia liberal, la democracia parlamentaria, la democracia representativa es inexcusablemente, eso lo decía Kelsen también, en el magnífico libro Esencia y valor de la democracia, decía, la democracia tiene que ser una democracia de partidos. Sin partidos políticos no es posible la democracia, porque claro, son los partidos los que van a expresar y traducir el pluralismo político y lo van a representar en el Parlamento. Cuando los partidos políticos desaparecen, desaparece la democracia. Podemos poner ejemplos. Cuando los partidos políticos desaparecen, son sustituidos por caudillos militares que acaban convertidos en dictadores o por magnates de las finanzas que acaban convertidos en líderes autoritarios. Años 90, Berlusconi o Chávez, en Italia o en Venezuela. ¿De dónde viene el ascenso de estos personajes? De la destrucción del sistema de partidos. Se destruye el sistema de partidos, se crea un vacío y alguien con un discurso antipolítico y antipartidos pues se hace con el poder. Entonces los partidos son los protagonistas del sistema. Si los partidos no funcionan bien, no va a poder funcionar la democracia constitucional. Y en España claramente se ve, pero podríamos decir también en Francia, en España los partidos no funcionan bien. ¿Qué quiere decir que no funcionen bien? No que a uno le guste, a otro no le guste cómo funcionan los partidos, sino quiere decir que no funcionan bien desde el punto de vista democrático, quieren decir dos cosas. Una desde el punto de vista interno y otra desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, lo primero es que los partidos no son democráticos. Entonces, ahí quiebra todo. ¿Qué quiere decir que los partidos no son democráticos? Por imperativo constitucional, los partidos tienen que ser democráticos. Artículo 6 de la Constitución. Pero no hacía falta que lo diga. El artículo 6 no dice la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos tendrá que ser democrático. Bien, eso se introduce en la Constitución, en el artículo 6, por una enmienda del profesor Enrique Tierno Galván. Pero aunque no lo dijera. Ahora bien, hay que entender qué quiere decir la Constitución, el alcance del adjetivo democráticos. Cuando dice la Constitución que los partidos tienen que ser democráticos, lo está diciendo por defender la coherencia lógica mínima entre el partido protagonista del sistema y el sistema político. Si el sistema político es democrático, el protagonista del sistema, el partido también. Pero de la misma manera. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir que el sistema político español es democrático? Digo, estamos en la escuela de democracia, ya lo saben perfectamente, pero es que hay algunos que quieren confundirnos. Que en España el sistema político es democrático quiere decir que nosotros, todos los ciudadanos, elegimos a unos representantes, que son el Parlamento, protagonista, decisivo del sistema, y el que otorga la legitimidad democrática al sistema institucional, el Parlamento. Elegimos a un Parlamento, 350 diputados. Y estos 350 son los que están llamados a pactar, a lograr acuerdos, a formar un gobierno y a hacer leyes, integrando en lo posible al mayor número de diputados y, por lo tanto, de ciudadanos. Ese Parlamento va a elegir a un presidente de gobierno. Si lo hace bien, le va a dejar, le va a tener que ir renovando su confianza y, en su caso, podría presentarle una moción de censura. El sistema político español es un sistema político democrático, parlamentario, representativo, no plebiscitario. Nosotros los ciudadanos no elegimos a un líder, eso sería otro tipo de democracias, democracias presidencialistas, que tienen mucho más problemas. Pero nosotros renunciamos expresamente, como la mayor parte de los países europeos, a ese régimen democrático presidencialista que en Estados Unidos fueron los fundadores y funcionó bien, pero en toda Latinoamérica condujo a dictaduras. Alguna, la dictadura perfecta, como podía ser México.
Que allí verdaderamente sí que los ciudadanos eligen a un líder, a un dirigente, que luego puede convertirse en un caudillo. Pero el sistema político español, cuando decimos que es democrático, lo es en ese sentido. Luego, los partidos, cuando se les exige que sean democráticos, lo que se les está exigiendo es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que tengan ese sistema de funcionamiento. Es decir, también ha dicho, todos los ciudadanos elegimos a todos los diputados. Pues en un partido político, todos los miembros de ese partido político, los afiliados, militantes, etcétera, lo que tendrán que elegir también es a una asamblea representativa, digamos, del partido, como una suerte de parlamento, podemos llamarlo así, parlamento del partido, el nombre que tengan, comité federal, consejo nacional, pero un órgano de los representantes del partido para que entre ellos también lleguen a acuerdos y en su caso elijan a los dirigentes del partido. Y si esos dirigentes lo hacen mal, también los puedan cesar. La democracia constitucional, cuando les digo, coincido o vuelvo otra vez al punto de partida, decimos que ningún poder sea ilimitado, que todo poder sea controlado. Claro, el gobierno es controlado por el Parlamento, que el Parlamento lo nombra y lo puede cesar. En los partidos políticos tampoco puede haber nadie que tenga un poder absoluto. Entonces, los partidos políticos tendrían que tener unos dirigentes elegidos por ese órgano de representación. Y también tendría ese órgano controlar al dirigente del partido y, en su caso, si lo hace mal, cesarlo. Pero eso ha sido abandonado. Los partidos ya no funcionan así. Los partidos funcionan justamente como les estoy diciendo que no tienen que funcionar. Con la lógica plebiscitaria, que directamente se elija al líder del partido. Directamente. Entonces, la intermediación, igual que en la opinión pública, igual que en todas partes, la intermediación es destruida. Destruir la intermediación es destruir el filtro. Y cuando destruimos el filtro, lo que generamos es radicalización. El ejemplo francés, por no limitarnos a España, el ejemplo francés. Lo que pasa, claro, que en Francia salió un dirigente que en última instancia es populista, pero a algunos nos puede caer mejor o peor, que es Macron. Macron también es el resultado de la destrucción de los partidos en Francia. Se destruyen los dos partidos. Sí, los dos partidos, la democracia constitucional en Alemania, en Italia, en España, en todas partes, se construye por la vertebración de dos partidos, uno centro-izquierda, centro-derecha. Cuando digo colapsar el sistema de partidos es que todos se vienen abajo. En Francia se vinieron abajo los dos, también el partido gaullista, centro-derecha, y el partido socialista. ¿Por qué se vinieron abajo? Por ese funcionamiento. En vez de funcionar que el partido elija un congreso y elija unos líderes, se decidió en Francia que unos y otros eligieran a los dirigentes a quienes se iba a presentar en última instancia candidato a presidente de la República directamente. Resultado, lo que pasó, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Republicano, salieron elegidos los más radicales de cada uno de esos partidos, que tenían muchos apoyos en el seno de su partido, pero que luego, a la hora de cosechar votos a nivel de todo el país, eran los peores candidatos. De eso se aprovecha Macron para obtener su victoria. Sin partido ni nada. Y entonces, pues podemos ver que también, no necesariamente, pero esas lógicas plebiscitarias, por no ceñirme solo al caso español, favorecen los liderazgos más radicalizados. De hecho, con todo el caldo de cultivo que les he descrito al principio, pues la polarización va a ser muy fácil, ¿no? Bien, entonces ese es el primer problema de los partidos, que he dicho que es desde el punto de vista interno, pero es su propio funcionamiento. Es que hay que denunciarlo en la escuela de democracia que estamos, hay que decir que el partido no tiene la estructura de funcionamiento democrático, parlamentario o representativo, sino que tiene uno plebiscitario. Y es muy peligroso. Esto hay que decirlo muchas veces en clase, etcétera, porque se nos intenta, digamos, persuadir de lo contrario. Piensen, cada vez que oyen a alguien, me da igual a este presidente o a otro tal, decir, a mí me ha elegido el pueblo, ningún presidente en España, ni del gobierno, ni de la Comunidad Autónoma de Navarra, ni vasca, ni ningún presidente puede decir, a mí me ha elegido el pueblo. Afortunadamente. Tienen que decir, usted lo han elegido, unos representantes, porque se han puesto de acuerdo por un tiempo en que usted lo va a hacer bien, le tienen que controlar y pueden cesar. Porque cuando uno dice verdaderamente, a mí me ha elegido el pueblo, la siguiente conclusión es luego, solo el pueblo me puede echar. Y como el pueblo no puede echar a nadie, entonces se queda perpetuamente. Entonces, pero en los partidos sí que pueden decir, a mí me ha elegido los militantes, o a mí me ha elegido las bases, los afiliados, o lo que fuere. Entonces, como me han elegido los militantes, pues no me puede echar nadie. Entonces, ese es el problema de la falta de democracia interna, ¿no? ¿Se cumple? No.
porque el procedimiento, digamos, plebiscitario, yo veo que es la causa, no solo aquí, sino en otros países de la crisis. Y luego, el segundo... ¿Qué me queda, Jorge? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos o... 5 minutos, vale. Bueno, para esto 10. ¿Cómo esto, a su vez, ha conducido a la violación de la otra regla, que es la regla de la autocontención? ¿Cómo podríamos decir que es un problema, digo, externo a los partidos? Podríamos decirlo, yo creo que sí se va a entender bien. Manuel Ramírez, catedrático de Zaragoza, que era ya muy crítico con los partidos, hace mucho tiempo, ¿no?, dijo, la Constitución ha establecido un régimen en que los partidos ocupan una posición hegemónica. Pero esto no es tampoco malo ni extraño, es lógico. La hegemonía de los partidos es consecuencia de que la democracia necesariamente es una democracia de partidos. Lo que ocupen una posición hegemónica no es denunciable ni fuente de problemas. El problema es que han pasado de una posición hegemónica a una posición imperialista. El imperialismo de los partidos políticos, voy a desarrollar esta última idea, es lo que padecemos en España. ¿Qué consiste este imperialismo? Que erosiona la democracia gravísimamente. ¿En qué consiste este imperialismo? Que esos partidos, que como digo, no funcionan democráticamente, además, ¿qué es lo que hacen? Invadir una serie de esferas en las que no tienen que tener ninguna cabida. ¿Cuál es el lugar de los partidos? He dicho, expresar el pluralismo. El lugar de los partidos es exclusivamente el Parlamento. Y nada más. Y nada menos. Y nada más y nada menos. Si tuviéramos un Parlamento, digamos, que fuera, que él mismo hiciera bandera de su propia dignidad institucional, el lugar de los partidos es exclusivamente el Parlamento. Alguien puede decir, bueno, solo el Parlamento. No, el Parlamento e indirectamente el Gobierno. Indirectamente el Gobierno, porque el Parlamento se forma una mayoría que forma un gobierno, entonces obviamente hay diputados de distintos partidos, habrá un presidente de gobierno de un partido y ministros de un partido, indirectamente, pero fuera de ello, todas las demás instituciones imprescindibles para la democracia constitucional tienen que estar al margen de la lógica del Estado de partidos. Y necesario es decir que el Poder Judicial tiene que estar al margen de la lógica de partidos. No puede haber jueces de un partido o de otro partido. O no se puede elegir magistrados del Tribunal Supremo porque sean de un partido afines, no pueden tener afiliación política, el juez no puede ser de un partido político, ¿verdad? El magistrado del Tribunal Constitucional sí puede pertenecer a un partido político. Pero el Tribunal Constitucional, los partidos políticos no tienen que tener cabida en el Tribunal Constitucional, porque por la propia función que desempeña el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional como defensor de las minorías, si el Tribunal Constitucional es controlado por los partidos que tienen la mayoría, el Tribunal Constitucional deja de servir, sobra, totalmente redundante. O sea, ya su función de protector de las minorías desaparece y se convierte en una tercera cámara de ratificación. Pero no solamente voy a decir el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, que en España no ha habido autocontención. ¿Cuándo no se respeta la autocontención? Cuando se dice, como yo ahora he ganado las elecciones al Parlamento, pues ahora voy a hacerme con el Consejo General del Poder Judicial y nombrar a los magistrados del Supremo. Y me voy a hacer también, y a nombrar, como tengo, a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y voy a nombrar a un fiscal general del Estado, al fin. Eso es no tener la autocontención. Es utilizar toda tu mayoría. ¿Pero por qué? Para y así imposibilitar, en la medida de lo posible, que el otro, al que no le reconozco derecho a la alternancia. Pero eso no es solo de ahora. O sea, digamos que la colonización del Tribunal Constitucional no es algo que lo haya inventado Pedro Sánchez. Que decía, han podido pasarse unas líneas rojas, pero digamos, este imperialismo, este intento de hacerse con el control, un ejemplo para que se vea. Ayer lo veíamos, un año después de la tragedia de Valencia, justamente al día siguiente, el año pasado, al día siguiente de la tragedia de Valencia, el Congreso estaba reunido para aprobar un decreto ley para que el gobierno quería controlar la televisión española. Ejemplo de violar la autocontención. Es decir, quiero controlar también la televisión. Pero en la Comunidad Autónoma de Madrid hay una normativa similar. El primer empeño, digamos, de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid fue también hacerse con el control absoluto de la televisión autonómica. Es decir, esto no tiene, digamos, color. Entonces, el verdadero problema en el que nos encontramos es que una vez que se han violado estas reglas, las viola uno, crea un precedente que legitima al otro también para hacerlo.
Entonces, el problema al que nos encontramos, la reconstrucción, digamos, de estas... el cumplimiento, de volver a la regla de la tolerancia y la regla de autocontención es quien empieza. Porque por la misma razón, digamos, que unos han utilizado su mayoría para nombrar a sus afines en el Tribunal Constitucional, otro que pueda venir mañana, por la misma razón también podría hacerlo. Entonces, el problema con el que nos encontramos no es simplemente, digamos, de cambiar a un presidente de gobierno por otro. Con eso, o sea, el problema al que nos encontramos no es decir que sea fulano, que sea mengano, sino el problema que nos encontramos es de verdadera reconstrucción, de verdadera inversión es decir, cambiar, decir, ahora vamos a empezar a jugar de otra manera, ahora vamos a empezar a jugar con respeto a las reglas no escritas de la democracia. Vamos a empezar a jugar así. Eso es lo que se da. Otro ejemplo, digo, por lo del porque parece claro que nadie discute, hombre, el Poder Judicial, ya que quieran controlar el Poder Judicial, que quieran controlar el Tribunal Constitucional, pero es que quieran controlar la administración pública. Y conecto otra vez también con el tema de la DANA por otra cosa. Bueno, el tema de la DANA está el problema... Hemos visto, ahora digo, antes de venir aquí, pues en la televisión he visto las imágenes pues, del presidente de Valencia, le insultaban, pues son unas imágenes penosas. Efectivamente, el presidente de Valencia es evidente que todo el mundo, eso es indiscutible, no estaba donde tenía que estar. Eso no se puede, no estaba donde tenía que estar y por lo tanto tenía que estar hoy en día en su casa, ¿no? Y haber dimitido. Pero que no nos olvidemos de otra cosa. Aunque el presidente de Valencia hubiera estado donde tenía que estar, que era en su despacho, probablemente habría pasado lo mismo. Eso se nos está olvidando. Estamos centrando solo en el tema, que es serio. No ha respondido políticamente, pero el tema es que... ¿Y por qué habría pasado lo mismo aunque el presidente de Valencia hubiera estado en su despacho? Pues guarda relación con esto, claro, con la mala calidad de la democracia constitucional. Con la mala calidad porque no se respeta la autocontención cuando dices yo me voy a hacer con el control de los hospitales, de los museos o de las emergencias. ¿Qué quiere decir con eso? Que los hospitales tienen que estar dirigidos por personas competentes en la materia. Los museos igual. Y las emergencias, digamos, las emergencias civiles, digo, cualquier sector de la administración pública, no podemos poner a cualquier amigo o el primo del político de turno. Y esto pasa en España. Entonces, la mala calidad de la democracia constitucional en España es por eso. Cuando Dinamarca, comparemos, ¿por qué decimos que Dinamarca tiene una calidad democrática superior? Cuando en Dinamarca hay un cambio, unas elecciones generales y un cambio de mayorías, había una mayoría de un partido y ganan las elecciones otro partido. Alternancia pacífica, sin ningún problema. ¿Cuántas personas cambian, renuevan su puesto? Hombre, los diputados, cambian los diputados. Obviamente, si se elige un nuevo gobierno, cambia el primer ministro, la primera ministra y unos ministros, cambiará el segundo escalón, los secretarios de Estado del gobierno, pero nada más. Es decir, los hospitales no tienen que estar dirigidos por personas distintas, ni los museos, ni incluso la policía, ni las emergencias. Estas personas tienen que estar, estos sectores de la administración tienen que estar regidos por personas competentes y expertas en la materia, por mérito y capacidad. Aquí, no solamente a nivel de España, sino, bueno, yo recuerdo, porque trabajo allí, en el País Vasco solamente ha habido un cambio de gobierno, una vez nada más. El País Vasco ha habido una estabilidad extrema, solamente ha habido... Pero me dijeron que en el único cambio de gobierno que hubo, es decir, que el Partido Nacionalista Vasco estuvo fuera del gobierno durante 4 años, perdieron su puesto al día siguiente o a los pocos días varios miles de personas. Miles, no quiero decir la cifra exacta, pero miles de personas cesaron porque dependían su puesto exclusivamente de la confianza del gobierno. Ahora se dice que si Pedro Sánchez tiene 1.500 asesores, bueno, eso es grave, pero más grave es, porque esas 1.500 personas pues estarán allí en la Moncloa haciendo lo que sea, asesorándole. Pero más grave es que tenga la posibilidad, Pedro Sánchez o cualquier presidente autonómico, de discrecionalmente nombrar directores. Y esto, cuando tenemos una desgracia, la COVID o la DANA, pues se ve la diferencia en que estén al frente personas competentes o personas no competentes. Entonces, probablemente el problema es muy superior a lo de si estaba en su despacho o no estaba, que nadie discute que debía estar. Pero una última cosa, para cerrar, digamos, con este ejemplo que he puesto, porque es también, digamos, otra regla fundamental de la democracia que no se respeta, y eso ya es una singularidad nuestra,
porque en Portugal se respeta, en otros sitios sigue respetándose. Digamos, nosotros hemos bajado un peldaño más. Y es la responsabilidad política. ¿Qué es la responsabilidad política? Pues que cuando uno comete, digamos, un error, digamos, del tipo que sea, pero de cierta gravedad, porque tiene unas ciertas consecuencias, asume su responsabilidad, ¿no?, frente al Parlamento, frente a la opinión pública, donde sea, y la responsabilidad política, es que se traduce en lo que son las dimisiones. Por ejemplo, en Portugal, pues hay una investigación al primer ministro, y el primer ministro dice, bueno, yo por responsabilidad dimito. Es decir, o en Alemania, una ministra plagia una tesis doctoral y dice, yo por responsabilidad dimito. No es ningún delito, pero cuando desaparece la responsabilidad política, todo se pervierte. En España se ha desaparecido la responsabilidad política y se ha transformado, la única responsabilidad que hay es la jurídica penal. Los políticos no responden políticamente, solo responden jurídico-penalmente. Es decir, si han cometido un delito, obviamente, pero la democracia no se basa en la responsabilidad jurídica penal, sino en la responsabilidad política. Uno puede tener que dimitir y haber hecho algo mal, y aunque no haya cometido ningún delito, porque yo, por donde llegan mis conocimientos de penal, el presidente de Valencia no ha cometido ningún delito. Sería imposible homicidio culposo de 200 homicidios culposos, no, me parece un disparate. No ha cometido ningún delito, pero aunque no haya cometido ningún delito y no sea responsable jurídico-penalmente, es responsable políticamente. Y lo mismo podemos decir el presidente de gobierno de sus familiares, etcétera. Igual han cometido un delito, igual no. Pero es que, aunque no haya responsabilidad jurídica penal, hay una responsabilidad política. Pero eso brilla por su ausencia. Y entonces se dice, hasta que no me condene un juez, no hay sentencia, yo no respondo. Y eso tiene un doble efecto perverso. Entonces se dice, es que se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. No. Lo que ha pasado es que ha desaparecido la responsabilidad política y entonces la única forma de exigencia es acudir a un juez. Bien, entonces esa es, digamos, la situación en España. Yo creo que la situación en España es grave por quiebra de la tolerancia, quiebra de la autocontención y desaparición de la responsabilidad política. Y todo eso se enmarca en un contexto global, como explicaba al principio, de crisis generalizada. Crisis generalizada por erosión de esos presupuestos. No quiero ahora sí que ya voy terminando y tampoco cuando termino, digo, no quiero, digamos, concluir con un mensaje pesimista o dejándoles excesivamente alarmados. Hay que ser realista, no ni pesimista ni optimista, hay que ser realista. Aunque también un gran politólogo, Giovanni Sartori, cuando le decían usted es muy pesimista, ya en Homo Videns, cuando decía lo de la televisión que iba a tontar a la gente y no sabía lo de las redes sociales, le decían usted muy pesimista y decía, bueno, más vale exagerar porque para que la gente... No. Bien, pero se trata de ser realista, o sea, la situación, los problemas son los que son, pueden que no tengan solución, vamos a una llamada de atención. Lo primero, como siempre, como decía Ortega, ¿no? Tiempos de crisis lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, pues, lo primero es hacer un diagnóstico de la situación. Si sabemos qué es lo que nos pasa, pues podremos tomar remedio. Entonces, lo que nos pasa tiene remedio, sí, pero es muy difícil ya a escala nacional resolver los problemas globales de la democracia. Por eso, la Unión Europea, la integración supranacional, todos los avances en esa materia van a fortalecer nuestra democracia. La Unión Europea es un estabilizador de las democracias. Si no estuviéramos en la Unión Europea, en España estaríamos mucho peor, y en cualquier país. Pero no solo económicamente, también democráticamente. La Unión Europea es un estabilizador, estamos en la Unión Europea y hay que abogar por ello. Pero claro, la Unión Europea, y con eso ya sí que concluyo, segunda idea, no podemos esperar que los otros nos salven. O sea, algo tendremos que hacer nosotros mismos. Y en ese sentido, pues hay que decir que resultó un poco penoso ver que no éramos capaces nosotros, y seguimos sin serlo, de resolver el problema de la independencia del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, y tuvimos que ir a que el comisario de Justicia de la Unión Europea hiciera de mediador, como si fuéramos nosotros una democracia fallida que necesitamos una asistencia internacional. Eso, pues eso dice poco de nosotros, tener que recurrir a una asistencia, eso, pues otro país más fallido, etcétera, que tenga que pedir ayuda, pero nos vimos nosotros en esa situación. O sea, no podemos esperar que los demás resuelvan nuestros problemas.
Entonces, como lo importante es la cultura política, pues nosotros, otra charla podría ser, bueno, ¿cómo se puede mejorar la Constitución? Bien, pero dejemos aparte eso, o porque el mejor diseño no basta. Como lo importante es la cultura política, porque claro, la Constitución es eso, es expresión política y traducción jurídica de un sistema de valores que tiene que ser compartido por la mayoría social. Entonces está en nuestras manos como ciudadanos, e iniciativas como esta de la Escuela de Democracia son muy importantes, ¿no? Está en nuestras manos, digamos, para exigir a nuestros representantes en la medida de lo posible y colaborar cada uno dentro de sus posibilidades por esa reconstrucción. Porque al final la inmensa mayoría de la gente, pues, digamos, se mueve todavía en los márgenes de la moderación. Y desde luego en España estamos en mejor situación, por las encuestas, que en Alemania o que en Italia, o que en Francia. En Francia los radicales tienen ya un peso y un apoyo social enorme. En España no. Salvo, claro, que hay ciertos partidos que tenían que ser centrales y se hayan radicalizado. Pero bueno, está en nuestras manos como ciudadanos de exigir ese cambio de rumbo, y esa reconstrucción, digamos, de las reglas no escritas de la democracia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Bueno, es sorprendente. Ya decía antes que el profesor Tajadura tiene 3 facetas y como derecho constitucional o como catedrático de Derecho Constitucional, o más bien pocos catedráticos de Derecho Constitucional son capaces, a mi juicio, de dar una charla así, en la que apenas has hablado de técnica constitucional y has hablado casi como un filósofo político, ¿no? Haciendo una reflexión sobre los males de nuestra democracia y la situación tan compleja en la que nos encontramos. Sí. Bueno, ahora es el momento de las cuestiones, de las preguntas, de los comentarios que queráis realizar. Sí. Sí. Hola, buenas tardes y gracias por su presentación. Ha hablado de las noticias falsas, de hacer vídeos por inteligencia artificial y la defensa que podemos tener. ¿Y qué defensa tenemos sin inteligencia artificial y sin medios, pero que un presidente dice que va a hacer algo, o un político, y cuando llega a las elecciones, llega esa noche y cambia totalmente de opinión? Como ciudadanos que hemos votado, me da igual el presidente, me da igual todo, ¿qué defensa tenemos? ¿Eso no es un fraude? ¿No habría que repetir algo? En el Brexit dijeron que era bueno para Inglaterra por unos motivos. Al día siguiente, que ganan, dice, bueno, lo que prometimos era mentira. Esto no va a suceder. Pero bueno, ya hemos ganado. ¿Eso cómo podemos defendernos? Ha puesto 2 ejemplos diferentes. Digamos, cuando el representante político traiciona, entre comillas, el mensaje, pues la forma es lo que he dicho, es la exigencia de responsabilidad política, pero no hay otra, hay que esperar a las siguientes elecciones, no hay otra. Pero por lo menos es que esperar a las otras elecciones. Más grave suele ser en el caso de los instrumentos plebiscitarios de democracia directa, los referéndums, porque esos se consideran ya irreversibles. O sea, tomar una decisión por democracia directa, como fue el referéndum del Brexit, ahora ya nadie se atreve, aunque sepan que todo es mentira, es que ahí ya no hay vuelta atrás. Si la decisión la hubiera tomado el Parlamento y no se hubiera tomado por democracia directa, posible que ahora un Parlamento nuevo elegido diría, pues ahora no, volvemos a entrar. Entonces es mucho más grave, es peor todavía, digamos, si entras en una lógica ya plebiscitaria de democracia directa, porque ahí no prácticamente, aparte de que polariza mucho más y hace irreversible la decisión, pero en un régimen, digamos, representativo, si te dicen una cosa, otra cosa distinta, vamos a ver, yo sé por qué lo dice, evidentemente, y le doy la razón y comparto el planteamiento, pero no hay otra solución que decir, pues la próxima vez ya no me lo creo. O sea, pierde su credibilidad, pierde su confianza y entonces la siguiente vez me puede engañar una vez, pero no 2 seguidas. Me puede engañar una vez, pero no 2 seguidas. Pero otra cosa es que a veces el cambio de opinión sí podría estar justificado porque cambian las circunstancias. Es decir, otra cosa, no que cualquier cambio de opinión, lo que pasa que ahora, como nos llaman cambio de opinión
cosas infundadas, pero podría estar justificado si cambian las circunstancias. Y precisamente por eso, en la democracia representativa es que elegimos unas personas para que lleguen a una serie de acuerdos, pero claro, sin superar una línea roja, es decir, pueden cambiar las circunstancias, determinadas medidas de política económica en un contexto. Si cambia por completo la coyuntura, esas medidas económicas que se habían prometido en un contexto distinto, pues no se pueden aplicar. Entonces estaría justificado. Pero ya sé por lo que dice usted y que no son cambios justificados por cambio de coyuntura, etcétera, sino por falsedad y por engaño electoral. Pero no hay otra solución que ese dirigente pierde su credibilidad, que es, digamos, el principal capital de un representante político, la credibilidad, y entonces le puede engañar un día, pero no dos. Muy bien, ¿más preguntas? Quería preguntarle, soy Fernando Lera, catedrático de Economía Aplicada. Primero felicitarle por la presentación, porque lo que nos ha dicho nuestro vicedecano es que usted habla también como escribe en la prensa, ¿no? Y eso en la universidad a veces no es tan corriente. Yo quería hacerle dos preguntas y usted elija la que quiera contestar, como hacemos con los alumnos, ¿no? La primera es si nos podría explicar un poquito las diferencias y semejanzas de los populismos de izquierda y derecha, porque existen en todos los países. Podemos pensar, por ejemplo, en el Reino Unido, que no ha comentado, donde se ha creado un populismo de derechas, ahora se está creando un populismo de izquierdas. ¿Qué diferencias y qué semejanzas tienen a la hora de destruir esta democracia constitucional? Y la segunda, que yo creo que es más difícil, ha comentado el papel de la Unión Europea. Yo coincido con usted que es un papel estabilizador, pero creo que hace falta algo más, un papel de liderazgo. Y yo realmente, viendo a los líderes políticos, o a la presidenta de la Comisión, a los miembros de la Comisión, no veo ese espíritu de cercanía de la Unión Europea y esa idea de ciudadanía europea muy alejada de los países y de los ciudadanos. Entonces, no sé si nos puede decir algo al respecto. Gracias. Bien, pues muchas gracias por las preguntas, que son muy interesantes, y por sus palabras. Los populismos de derechas e izquierdas tienen más elementos en común que lo que los diferencia. Básicamente, los populismos, sean de derechas o de izquierdas, su nota esencial es su iliberalismo. Es decir, cuando dicen apelan al poder del pueblo, al poder de la gente, polarizan, y el poder del pueblo todo lo puede. Lo que el populismo no acepta es el Estado de Derecho. Lo que el populismo no acepta es los límites al poder. Es decir, si nosotros, el pueblo, tenemos la mayoría y hemos ganado el poder, tenemos que ejercerlo sin límites. O sea, no respetan el Estado de Derecho y sus principios esenciales, no respetan la independencia del Poder Judicial. ¿Quiénes son los jueces para ponerse al pueblo? Eso lo ha llegado a decir Giorgia Meloni. Porque los jueces han, digamos, anulado algunas medidas suyas de política migratoria. Pues bueno, los jueces son los encargados de que se cumpla el derecho, que se cumpla la ley, y pueden limitar los poderes. Eso lo ha dicho Trump, eso lo ha dicho Orbán, eso lo dicen en España la gente de Podemos, etcétera. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, aquí además, en el caso de España, en todos los países los populistas hacen campaña de acoso y derribo contra la judicatura. Aquí lo estamos viendo que lo hace el populismo de izquierda, decir que si los jueces son machistas y franquistas. De los 5.000 jueces que hay en España, 3.000 son mujeres, es decir, el 55%. Y desde luego todos ejercen la jurisdicción. Franco lleva ya 50 años muerto. Luego lo de franquistas y machistas. Pero aquí es el acoso y derribo, digamos, al Poder Judicial, es el populismo. Pero allí, en otros países, en Estados Unidos o en Italia, donde hay, digamos, gobiernos de otra orientación ideológica, eso es común, eso es lo que no aceptan. No aceptan que se les pueda limitar el poder, que porque tengan el poder no pueden hacerlo todo, que tienen que respetar unas reglas. O sea, es su animadversión contra el Estado de Derecho. Y vuelvo al principio, la democracia constitucional es una síntesis de elecciones libres periódicas, de principio democrático y de Estado de Derecho. No hay democracia sin Estado de Derecho. El populismo quiere democracia sin Estado de Derecho. Esa, digamos, sería yo creo, la nota de lo que luego, y luego ya, porque no es una ideología, por eso da igual que admite cualquier contenido. Y entonces ni siquiera todos los partidos de extrema derecha o extrema izquierda son exactamente iguales, o sea, en cuanto a, digamos, posicionamientos sobre diversos temas. O sea, el populismo no se define por el contenido de las políticas, sino por la forma, de acceder al poder por la forma y de ejercerlo.
sobre todo sin límites, sin Estado de Derecho. Entonces ahora, claro, vemos el populismo en Estados Unidos. Podemos ver Estados Unidos, la tolerancia ha desaparecido. Es que Estados Unidos está peor que España, y nosotros no creo que estemos muy bien, pero en Estados Unidos la tolerancia se ha destruido, pero hasta el punto de que encuestas a amplios sectores de población le dice, oiga, ¿qué pasa si usted, si su hijo, alguien de republicano, se casa con una demócrata? Pues eso sería casus belli, o sea, no se admite. Eso es un extremo. Bueno, que pasa que uno sea del Partido Demócrata, del Partido Republicano, cuando ya se llega a esa división, a esa polarización social, de que los contrarios que se les ve como verdaderos enemigos, la tolerancia está rota. Por supuesto, Trump, si pierde, dice que le han robado las elecciones, no admite la legitimidad del otro. Y la autocontención, dice, ya que hemos ganado, ¿quiénes son los jueces? Toda la campaña que hay en Estados Unidos también contra el Poder Judicial, que el Poder Judicial es fuerte en Estados Unidos, y la autocontención se quiebra cuando nombras a los magistrados del Tribunal Supremo afines. Trump ha nombrado a 3 de 9. Alguien puede decir, bueno, en Estados Unidos el sistema se basa en que el presidente nomina a los magistrados del Tribunal Supremo. Son vitalicios, pero los nombra el presidente. Sí, pero con la autorización del Senado. El Senado los confirma. Vemos nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos de los años 90, nombrados por Clinton o por Bush padre. Nominación. El Senado los tiene que ratificar. Hay 100 senadores en Estados Unidos. Los nombraban 97, 98 senadores. ¿Por qué? Porque eran por consenso. Serán más afines a Clinton o a Bush, pero nadie discute que eran buenos juristas y que iban a actuar en conciencia. Los que ha nombrado Trump son 51-49, 52-48. Me sirve de ejemplo. El mismo sistema de designación de magistrados del Tribunal Supremo, el mismo, funciona bien o funciona mal, según se respeten las reglas o no. Y lo mismo podemos decir en España. No ha cambiado la forma de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Pero en los años 80 se aplicaba de una manera y hoy lo aplican de otra, que podríamos ver. Entonces, pero el populismo, por definirlo, es no aceptar los límites. Y eso es no aceptar el Estado de Derecho, y por eso el enemigo va a ser siempre el Poder Judicial, porque son los que controlan, porque son los órganos de control, y querer colonizarlos. En cuanto a lo de la Unión Europea también, totalmente de acuerdo. O sea, la Unión Europea está paralizada, es un elemento estabilizador, mejor que esté que no esté, pero desde luego tendría que ponerse en marcha, y no porque lo digamos usted o yo, sino basta leer el informe Draghi o el informe Letta, que creo que marcan la hoja de ruta y que habría que seguir. Entonces, efectivamente, el no hacer nada, el no avanzar es retroceder, y más aún con el aumento de las amenazas exteriores. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, creo que coincido prácticamente al 100% con el diagnóstico que hace, y sin embargo, claro, la siguiente pregunta es, una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál es la prognosis, ¿no? ¿Cómo solventar esos problemas, ¿no?, que plantea? Creo que en España pues, ha habido un intento que surgió del propio sistema de partidos políticos, que fue el proyecto de Ciudadanos, que era un proyecto, creo que regeneracionista, y bueno, pues con el resultado evidente, un gran fracaso, ¿no? No ha servido para regenerar el sistema. Parece evidente que los actuales partidos políticos no tienen ninguna vocación de regeneración, ni a ninguno de los dos lados del muro, de la trinchera, o como lo queramos llamar y como lo queramos visualizar. Entonces, claro, parece que debe ser la sociedad civil la que impulse ese cambio. Pero claro, si el sistema electoral nos ofrece tan pocas posibilidades como para poder elegir a unos representantes que realmente sean influyentes a la hora de la toma de decisiones, quiero decir, hay iniciativas ciudadanas, civiles, como, no sé, por ejemplo, España Mejor, alguna de ese tipo que mueven, que tratan de hacer, pero si por un lado el sistema él mismo no se autorregenera, lo veo muy complicado, ¿no? Cómo regenerarlo, y claro, eso, en las circunstancias políticas mundiales en las que nos encontramos, pues el mensaje populista pues puede ir prendiendo, como está prendiendo en otras sociedades, ¿no? En ese sentido, y solo hacer una puntualización, yo creo que Internet y los medios, la capacidad de acceder a todo tipo de información
esa libertad de acceder a la información, yo creo que es una ventaja, porque puede ser más difícil de manipular. Por decirlo de alguna manera, claro, en la época, en los años 30, ¿no? Pues Hitler llegó al poder gracias a la propaganda y a la manipulación de los medios de comunicación, lo que supieron hacer, ¿no? Eso hoy día hay un riesgo muy grande, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, y luego y ya con esto acabo, no sé si usted comparte que el sistema en general que surge institucional, que surge tras la Constitución del 78, responde a aquel momento histórico y a unas circunstancias del paso de un régimen dictatorial a una democracia. Entonces, en la cual los partidos políticos tenían que imponerse a unas estructuras de poder que venían de un régimen anterior. Entonces era lógico que los partidos políticos fueran capaces de imponerse a, digamos, altos funcionarios, a determinadas estructuras. Claro, eso ya 50, como bien decía usted antes, 50 años después, pues no sé cuántos jueces o juezas franquistas pueden quedar, pues no lo sé, pero bueno, seguro que quedará alguno como en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso por un lado, o el sistema electoral, que yo creo que además el profesor Urdano sobre ese tema conoce muchísimo y ha escrito mucha literatura. Claro, si tenemos un sistema electoral que era provisional para un momento determinado y 50 años después seguimos con el mismo sistema. ¿Y era para qué? Para asegurar mayorías, para fortalecer. Entonces, y por último, y disculpe que me extienda, claro, la esperanza en la Unión Europea, pero la Unión Europea tampoco es democrática, en mi opinión. Tenemos un gobierno que es la Comisión que no se elige parlamentariamente. Yo, y ya lo he dicho en alguna otra sesión de esta Escuela de Democracia, no creo que represente esa comisión realmente una voluntad popular que surja del Parlamento Europeo, sino que es un acuerdo de una serie de líderes Entonces, bueno, pues perdón por lo que me he extendido y tantas preguntas a la vez. Gracias, muchas gracias por los comentarios. Que son muchos comentarios del sistema electoral, el experto está aquí a mi derecha, pero únicamente por puntualizar lo último, que la Unión Europea es un tópico lo del déficit democrático de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea es más democrática que España, porque las reglas no escritas, empezando por la responsabilidad política, allí a veces dimite un comisario si hay algún problema. O sea, allí hay responsabilidad política. Lo que pasa es que la Unión Europea, que es que no es un Estado, es una confederación moderna, digamos, que está más cerca de un Estado federal que de una confederación antigua, pero el principio democrático en la Unión Europea se basa en una doble legitimidad. La Unión Europea es una unión de ciudadanos y de Estados, Entonces, esa doble legitimidad, hay Cámara de Representación de los Ciudadanos y Cámara de Representación de los Estados. Nunca va a poder ser solo, digamos, de los ciudadanos. Entonces, sí entiendo lo que quiere decir que no es exclusivamente emane de la voluntad popular, porque es que no es un Estado cuya única legitimidad provenga de los ciudadanos, sino que es una unión de ciudadanos y Estados. Entonces, la otra Cámara, la de los Estados, también juega su papel. Pero es susceptible de mejora también su funcionamiento interno democrático, pero sobre todo lo que tiene que hacer es, digamos, culminar una serie de políticas del mercado común en materia de energía, de bancos y de un montón de cosas. Pero lo del sistema electoral, insisto que está aquí, el sistema electoral, yo soy escéptico en cuanto a que, decir, como un mecanismo, en cuanto, digamos, a su virtualidad el sistema electoral son las reglas de juego de la democracia, eso es importantísimo, no son reglas de juego, por lo tanto hay que consensuarlas y no se pueden alterar unilateralmente. Nosotros, lo que era provisional, bueno, el decreto de ley para la forma política, luego se pone en la Constitución, en el artículo 68 y hasta hoy. ¿Funciona mal? Es decir, podemos imputar al sistema electoral. ¿Es el sistema electoral responsable de nuestros problemas? Segundo, ¿es responsable una Constitución que se hizo en un contexto? Ninguno de nuestros problemas trae causa de la Constitución. No sino por una presunta obsolescencia de sus reglas, sino que traen todos causa de la mala aplicación o del incumplimiento de las reglas.
El sistema electoral lo que ha provocado es, evidentemente, como Jorge denuncia muchas veces, una sobrerepresentación de los partidos mayoritarios y una infrarrepresentación del tercero, con lo cual con un 30% de los votos puedes tener 40% de los diputados. Bien, eso en teoría, ¿qué es lo que tenía? Pues para fortalecer, digamos, hacer mayorías más sencillamente, fortalecer al gobierno y la estabilidad, que es lo que se quiso y lo que se pretendió. Pero ahora ni con sistema electoral no sirve para eso, en la medida en que pueda haber ya un tercero o un cuarto que van avanzando posiciones. Es decir, el tercero lo laminaban, digamos, por el voto inútil en la mayoría de las circunscripciones, cuando el tercero estaba a mucha distancia. Pero claro, se ha visto que si el tercero, digamos, sube, y entonces yo soy escéptico en cuanto a que con una ingeniería podríamos eso traducirse en una mejora de nuestra calidad democrática. Eso desde el punto de vista de los principios. Pero luego, además, claro, en cuanto a la imposibilidad, en la medida que es un sistema que sobrerepresenta a los dos primeros y esos dos primeros son los que únicamente están en condiciones de modificarlo, pues es muy difícil que se perjudiquen. Claro, esa fue la baza que podía haber tenido Ciudadanos como tercera fuerza, digamos, como instrumento de negociación, pedir, oye, un cambio, que creo que lo hicieron, ¿no? Pedir eso, cambio del sistema electoral. Pero yo creo que el problema es más sustantivo. Gracias, buenas tardes. Cuando comentaba sobre la intermediación, en especial la aparición de las redes sociales, que es el fenómeno Internet y la intermediación, hay una cosa que decía, ¿no? Yo si mando un artículo X a un medio, si estoy, es decir, extralimitando, no me lo publican. Pero yo también pienso que los medios tradicionales han claudicado de esa responsabilidad de intermediación. Le voy a poner un caso muy concreto. El hospital aquí de Navarra consigue la acreditación como hospital universitario a través del ministerio y todo lo demás. Se la dan y hay un medio de comunicación de aquí que publica: el hospital de Navarra ha sido calificado como universitario. Llega la pandemia, el hospital se dedicó a lo que se tenía que dedicar y a los 2 años alguien dice, oye, vamos a retomar y le vamos a cambiar el nombre. En vez de complejo hospitalario le vamos a llamar Hospital Universitario de Navarra. Lo hace, lo dice el gobierno, y en ese mismo medio me enseña mi madre un artículo de opinión de los importantes del medio, o sea, no era uno de una esquina, en el que decía un profesor de otra universidad que por cambiar el nombre del hospital no puede ser universitario, que tenía que investigar, y que él supiera eso no había pasado. Y a mi madre le dije, mira, la noticia del mismo medio. Entonces, ahí es patente que hay una falta de filtro a la hora de decir, oye, esto no es verdad, no te lo publico. O sea, se están suicidando, o sea, su función que tenían la están perdiendo. Vamos, ese es mi punto de vista. Ante lo cual todavía dejan vía libre mucho más grande. Porque si yo de esos no sé si me puedo fiar, pero de quien se supone que debo fiarme, tampoco me puedo fiar. No sé qué le parece. Me parece lo mismo que me ha preguntado, ¿no?, antes otro asistente. También si un medio, digamos, tradicional o un medio serio un día da una noticia falsa, lo que pierde, pues pierde su credibilidad. Al día siguiente pues ya no compro ese medio. O sea, lo mismo que el político que engaña, pues puede engañar una vez, pero no 2 veces. Entonces el medio que haga eso deja de ser serio, entre comillas. El medio se desprestigia y pierde su credibilidad y por lo tanto... Pero claro que también podría... Pero en cualquier caso, me ha contado un caso, digamos, anecdótico. Pero por ese caso, digamos, de que en un medio hay una noticia falsa, etcétera, que además habrá unos medios para corregirlo, pues obviamente en redes sociales y tal, pues hay miles y miles. Sí, pero, sí, pero... Si hacen eso, pues pierden credibilidad, claro. Pierden credibilidad. Muy bien. ¿Más cuestiones? Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Intentaremos mantener el optimismo después de este diagnóstico del estado de nuestra democracia constitucional y de las democracias constitucionales del resto del mundo.
Os emplazo también a la próxima charla de Oriol Bartomeus dentro de un mes en la Escuela de Democracia sobre, bueno, yo creo que va a hablar sobre el salto generacional entre los que ya tenemos una edad y los jóvenes, hasta qué punto son universos que se entienden o no. Y yo creo que será muy interesante. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia.